Vamos a compartir la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 1. ¿Ven? La primera carta a los Corintios, capítulo 1. Es hermoso todo el capítulo, pero vamos a leer a partir del versículo 18. ¿Ven? Hasta el final del capítulo. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gracias, Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por estar en tu presencia, te damos gracias por esta libertad que podemos tener de estar aquí en tu casa alabando y glorificando tu nombre, Señor, porque tú nos has hecho libres para esto, bendito Dios. Te damos gracias. Permite ahora que tu Espíritu Santo esté llenando a nuestras vidas para traernos este mensaje, para que lo podamos comprender, entender y lo atesoremos en nuestro corazón como lo que es un precioso tesoro. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Los invito a tomar asiento. A mí siempre, mucho tiempo estudié esta carta y la tuve que enseñar, amén. Y cada vez que la leía, cada año que tenía que dar esa materia, Dios me seguía hablando. Y este capítulo 1 de 1 Corintios es muy especial. Y quizá uno prestando atención, interpretando lo que Pablo quería significar a través de esa carta a los Corintios, la va a entender mejor, la va a comprender mejor para darle el valor que tiene. Y yo no la quise leer toda, pero si después se toma su tiempo, amén, y la lee despacito en su casa, se va a dar cuenta que en los primeros 10 versículos, del que más aparece nombrado es nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo pone por encima de todo, ¿ven? Lo pone al mismo nivel del Padre, ¿no? Y lo va nombrando en cada uno de esos versículos al Señor Jesús. Claro, después a partir del versículo 10 es como que le ruega a la iglesia que hablen todos su mismo sentir, ¿no? Que tengan el mismo parecer, porque había cierta disensión en la iglesia, porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, amén, yo soy de Cristo. Como que según iban apareciendo, Pablo fue el primero, el que plantó el fundamento de Cristo en esa iglesia, pero después de entrar en él vino Apolos y vinieron otros a llevar también el mensaje de la palabra. Entonces parece que había preferencia por alguna forma, ¿no? Algunos modos de predicar la palabra, y se habían comenzado a provocar alguna disensión. Entonces Pablo los insta justamente a darse cuenta que por sobre todas las cosas, que por sobre los predicadores y la elocuencia de algunos predicadores, más o menos, estaba Cristo. A él tenían que ver y a él tenían que mirar, porque él era el que había muerto por nosotros, el que
se martirizó en esa cruz para salvarnos, solamente en Él tenemos el perdón de pecados, la gracia que viene a través de Él, esa bendición, esa bendición de su presencia a través de su Espíritu, esa presencia en nuestra vida, esa fortaleza que nos da el Señor. Todo esto proviene de Dios, no de los hombres, no de una prédica, amén, dada por una persona más elocuente o menos elocuente de la palabra del Señor, sino por el Señor. Y por esto yo quise comenzar a partir del versículo 18, y habla de que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de predicar a un Cristo crucificado es locura, es como una locura. El mundo no lo entiende, pero por eso es una locura para los que se pierden, ¿ven? Para aquellos que no quieren recibirlo, los que no quieren creer en esta palabra. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, cuando le escribe a los Corintios, nos está escribiendo a nosotros en ese tiempo, a los que se salvan a nosotros, es poder de Dios. Un poder de Dios, un poder que a veces no lo vemos, no lo entendemos como Dios hace, pero realmente obra Dios a través de su Santo Espíritu y a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Poder que viene de lo alto, poder para salvar, poder para sanar en lo espiritual, para sanar en lo físico, poder para prosperar, poder para librar de temores, un poder que viene de Dios, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo venciendo a la muerte en la cruz del Calvario. Esto es, aquellos que creemos a nosotros, ese poder viene y llega a nuestras vidas. Creo que hoy estábamos cantando y alabando desde el principio, ¿no es cierto? Y glorificando justamente a nuestro Señor por esto. Y sigue diciendo, pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, porque a través de la sabiduría del mundo, a través de la persona, esto no quiere decir que nosotros nos tenemos que esforzar por adquirir sabiduría, por estudiar, ¿amén? Por capacitarnos, por adquirir conocimiento, no quiere decir esto. Lo que quiere decir esto es que a través de todo el conocimiento que uno pueda adquirir en el mundo, nunca va a llegar a conocer a Dios, nunca va a entender las cosas de Dios, sino que esto se recibe por fe. Y esto lo puede recibir la persona que quizá menos libros leyó en el mundo, o que menos se capacitó, también, porque es recibir por fe. Y a través de esa sabiduría del mundo, realmente el mundo no conoció a Dios. Porque si realmente a través de la sabiduría, mire cómo avanzó la ciencia. Yo me acuerdo que cuando era chico, el televisor todavía no existía acá en nuestro país, también, y el televisor a color menos todavía, ¿no? Cuando empezó a ver esa caja donde se veían las imágenes, ahora los que ya nacieron en este tiempo ya tienen todo esto hecho, y es lo más común. Pero uno, si se pone a mirar en pocos años, lo que avanzó la ciencia, ¿no? Lo que avanzó el conocimiento del hombre. Sin embargo, aún en ese conocimiento y en esa ciencia que avanza, el hombre no busca a Dios. Se calcula que de los casi 8.000 millones de almas que hay en el mundo, apenas una cuarta parte, si llegamos, somos creyentes. Que así entonces esa sabiduría no le sirve al hombre para llegar al conocimiento de Dios. Y como que Dios entonces lo desecha eso y quiere, como dice la palabra, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Es una locura la predicación? Este pastor está loco, predica cualquier cosa, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Acá no se refiere al método de la predicación, ¿ven? Porque yo puedo predicar de una manera, otros predican de otra forma, ¿ven? Algunos impostan la voz, otros levantan el tono de voz y lo bajan y bueno, buscan la mejor forma de poder llevar a la persona para que no se duerma, ¿vio? Porque a veces algunos se van durmiendo en la predicación, entonces de alguna forma es estudiar, porque a veces se estudia, ¿no es cierto?, la forma de predicar,
Pero no se refiere a eso la palabra, ¿no? Al método, a la forma. Porque yo voy a predicar tal como Dios me llamó y me escogió y de la mejor forma posible, adquiriendo conocimiento de su palabra y pidiendo al Espíritu Santo que me guíe, pero con mis herramientas. No puedo imitar a otro predicando, porque no me saldría y no le serviría a nadie. Tengo que predicar lo que Dios me dio y usted lo va a recibir. Y si usted lo recibe como palabra de Dios y no como palabra de hombre, va a ser una bendición para su vida. Porque esta es la forma de recibir la palabra de Dios, no como palabra de hombre, no porque lo predica Pablo, no porque lo predica Cefas, no por lo que predica Apolos, menos o cualquier pastor encumbrado en el mundo, sino porque es palabra de Dios. Y si la recibo de esa forma, aún un niño me puede estar hablando. Aún un joven que quizás no tiene mucho entendimiento o conocimiento de toda la palabra, pero si el Espíritu Santo lo usa, me va a estar hablando y yo lo tengo que recibir de esta forma para crecer, ¿no? El conocimiento, la bendición de Dios. Que Dios nos ayude, ¿no? Para poder entender esto. Porque esto pasó en la iglesia hace casi 2000 años, cuando comenzaron los albores de la iglesia. ¿Sabe qué? Y siguió pasando. Y pasa. Y va a seguir pasando esto. Es algo así. ¿Amén? Porque somos humanos. Y porque muchas veces nos guiamos por esos parámetros. Y a veces esos parámetros hay que dejarlos de lado para realmente darle lugar a lo espiritual. A ver, ¿cómo me está predicando? ¿Qué me está predicando este pastor? ¿Qué me está predicando el pastor Ricardo? ¿Me está hablando de él o me está predicando algo que no está escrito en la palabra? ¿Me está predicando otra cosa que no es el fundamento de la palabra de Dios? Bueno, entonces lo desecho. Lo voy a examinar, pero lo voy a pasar por el tamiz y lo desecho. Ahora, si me predica la palabra de Dios, lo voy a tomar como palabra de Dios porque sé que esa palabra es poder de Dios. Y no me voy a avergonzar. Cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y aunque cuando fue a la iglesia en Corinto, no fue con sabiduría de palabras, y fue con mucho temor y temblor, dice la palabra. No me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado y resucitado por el poder de Dios. Este es el fundamento de la fe cristiana. Esto es lo que tiene que calar hondo en nuestros corazones, hermanos. ¿Amén? Estamos aquí en la iglesia por Cristo. Estamos aquí en la iglesia por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace tanto tiempo, venciendo a la muerte para darnos vida. Estamos aquí porque el Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, un día a usted y a mí nos tocó y nos convenció de pecado, justicia y de juicio y nos atrajo a Él. Y cada uno de nosotros tomó esa decisión personal de aceptarlo en nuestro corazón. Entonces que no nos vengan pensamientos extraños para andar divagando en nuestra mente. No, sigo a Cristo, sigo al Señor. Por ahí escuché, claro, no hay que seguir a un pastor, no hay que seguir a una iglesia. Sí, está bien, porque el pastor no lo va a salvar y la iglesia tampoco lo va a salvar. Lo único que lo va a salvar es Cristo. Está bien, pero que eso no sea una excusa. Que no sea una excusa eso para no congregarme en un lugar y para escuchar la palabra de quien venga, del pastor, del siervo que esté en ese momento, que no sea una excusa, porque a veces nos cerramos tanto en el corazón y no, yo sigo a Cristo. Cuidado, porque ahí en Corinto también algunos decían, yo soy de Cristo. Parece que ya estaban más que sobre todos los demás. Y Pablo dice, ¿quién es? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es aquellos que siguen a Cristo? Somos colaboradores de Dios nada más. Y eso seguro que Dios puso en cada uno. Hoy escuchaba algo de la alabanza que decía, Señor, no sé si las palabras justas, pero te canto como soy, ¿no? Con lo que me diste, no sé. Te alabo, te canto. Y yo, Señor, te predico con lo que me diste. Y cada uno, seguro que Dios le dio, bueno, úselo para la gloria de Dios, amén. Pero trate de multiplicar ese talento, ¿no? Dándole lo mejor al maestro, haciéndolo todo para Dios, para la gloria de su nombre. Esto es lo que buscaba Pablo, amén, en este hermoso pasaje. La locura de la predicación no es por la forma, sino por el fondo. ¿Cómo voy a creer en un hombre que fue maldito,
y lo clavaron en un madero y murió en esa cruz. Claro, para los gentiles es una locura, para aquellos que no eran del pueblo de Dios era una locura. Voy a creer si lo vimos clavado en esa cruz. Mirá, si tenía poder, si era Dios, podía haber bajado de la cruz y se hubiese salvado. Murió como un maldito. Lo vimos morir, lo vimos enterrar en la tumba. Una locura. ¿Cómo me voy a salvar por uno que es un maldito? ¿Cómo me voy a justificar por alguien que fue hecho un pecador ahí? Era una locura y sigue siendo una locura en este tiempo. Y para los judíos dice tropezadero, porque están tropezando. ¿Cómo? Él era el Mesías que estábamos aguardando, el Hijo de Dios, y nosotros pedimos su muerte. Elegimos a salvar a un asesino, a un ladrón, y lo mandamos a la cruz, a la muerte. ¿Cómo puede ser que ahora nos tengamos que salvar a través de ese sacrificio? Era un tropezadero, pero para los que creen, para aquellos tanto judíos como griegos, ¿ven? Porque Dios no hace excepción de personas, amén. Todo aquel que se convierta al Señor, todo aquel que cree, todo aquel que lo recibe, salvo. Es un poder de Dios que viene a nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre. Hoy creo que la mayoría de los coros nos animaba a eso, ¿no? A darle la gloria a Dios, porque Él es el que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Ven? Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios nos va dando sabiduría, hermano. Dios nos va dando entendimiento, por lo menos para las cosas de su palabra, ¿no? Entonces, donde ahí tenemos que adquirir conocimiento, ¿sí? Tenemos que, por eso, porque vio el libro de Oseas que dice, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Y no porque Dios no se lo daba, porque los profetas constantemente hablaban del Señor y de la obra de Dios, amén. Pero no buscaron, no indagaron, amén, en qué quería Dios para sus vidas. No crecieron en el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, hacemos bien en escudriñarla, como decía el Señor Jesús, amén, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida. Esto es lo que nos pide. Entonces vamos creciendo, vamos madurando en la fe, vamos creciendo, ¿eh? Para conocer las cosas de Dios, para conocer bien lo que Dios quiere para nuestra vida y para que el Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra en nuestra vida. ¿Eh? Esto es lo que obra la palabra del Señor. Y dice, hay un versículo acá muy controvertido, ¿no? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Hay algo insensato en Dios para usted? Porque algunos de este versículo lo interpretan un montón. No, entonces Dios tiene alguna insensatez. No, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Quién le va a enseñar a Dios? ¿Qué le podemos decir a Dios que creó los cielos y la tierra, que nos da vida? ¿Amén? Fue insensatez mandar a su hijo a morir en la cruz del Calvario. No podía, algunos piensan, no podía Dios haber hecho de otra forma. Pero sin embargo, si lo preparó Dios es porque eso era lo que nos iba a traer salvación. No había otro justo en el mundo en que pudiéramos ser salvos. No había uno que hiciera lo bueno. Y Cristo cumplió con lo que Dios quería. ¿Ven? Entonces no hay nada insensato en Dios. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Hay algo débil en el Señor? Para algunos, Cristo fue crucificado en debilidad. Murió en esa cruz, clavado. Pero Dios lo levantó con poder de ese lugar. ¿Ven? Por eso dice que es más fuerte que los hombres. No hay nada que pueda vencer a nuestro Dios. Toda potestad es dada en los cielos y en la tierra. ¿Ven? Y esto es lo que creemos nosotros como hijos de Dios. ¿Amén? Y dice, mire, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, como diciéndole, ¿de qué se está jactando? ¿No? Que yo soy de uno, parece que uno tuviera poder de elección sobre aquellos que tienen que predicar la palabra del Señor. No, dice, no somos ni muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ayer prediqué algo, creo que lo toqué en un momento que me invitaron en la iglesia de Chiclana, sobre esto, ¿no? Porque yo no podía haber elegido
a presidentes, a reyes, a personas poderosas para predicar su palabra. Miren si todos los presidentes del mundo, si ya les dicen, bueno, ahora vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de Dios. Y en todo el mundo se hiciera eso. Y seguramente muchos aceptarían, porque aceptamos todo, ¿no? Cuando viene de arriba, uno se somete, ¿no? Y Dios no quiso eso. Dios escogió a hombres pescadores, hombres que estaban ahí acomodando las redes, amén, para seguir pescando al otro día. Y Dios nos fue llamando a Pedro, a Andrés, su hermano, a Juan, a Jacobo, los primeros 4 pescadores. Después llamó a uno que era un recaudador de impuestos, un Mateo, y así fue llamado el nombre siempre del vulgo. Y sigue llamando así, porque me llamó a mí. Mira, Pablo decía, como un abortivo me llamó a mí. No, él que era perseguidor de la iglesia, fue llamando a través del mundo, hermanos, a través de los tiempos, amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios, amén, para avergonzar a los fuertes, que así usted no se sienta débil, amén, siéntase fuerte en el Señor, amén. Dice, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Aquellos que a lo mejor éramos los menospreciados, que no nos tenían en cuenta, que no nos tenían aparte, Dios nos llamó por un propósito. Que Dios nos ayude para entender esto. Yo por eso siempre digo y siento y lo pienso así, en la iglesia o en el cuerpo de Cristo o en la obra de Cristo, no hay lugar ni para sentirse superior a nadie, ni tampoco inferior a nadie. ¿Ven? Porque todos somos llamados con un propósito en este cuerpo. Y qué hermoso que podamos estar unidos, sintiendo la misma cosa. Esto es lo que Pablo le pide ahí en el versículo 10, ¿no? De esta misma carta. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo en la misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es lo que pretende Dios de su iglesia, que tiene que ser sal en la tierra, que tiene que ser luz en este mundo, que tiene que predicar a Cristo. La forma más segura de no equivocarnos, amén, más allá de cómo lo prediquemos, es predicar a Cristo, es predicar la obra del Señor. Ahí no nos vamos a equivocar. Si tenemos conocimiento, entendimiento de esto, bueno, hablemos del Señor. Y hablemos también de los hombres que hablan del Señor, ¿no es cierto? Porque Pablo, esto es lo que hace. Por eso dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Se podía poner por ejemplo, porque realmente hacía la obra del Señor y él se consideraba miserable de mí, que me libraba de este cuerpo mortal. Pero le daba gracias a Dios porque él sentía el poder de Dios en su vida. Y aún en su debilidad se gozaba. Me gozo en las debilidades porque entonces cuando soy débil soy fuerte, porque es el poder de Dios que me sostiene. Es la bendición de Dios sobre nuestra vida que nos sostiene, hermano. Y a Él le tenemos que rendir toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Ven? Que podamos entender esto, ¿no? Que cale profundo en nuestro corazón. Amén. Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y hoy salió este mensaje. Amén. Dice, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es Dios el que nos da la sabiduría, que pone en nuestra mente, en nuestro corazón su palabra, amén. Justificación es la obra de Cristo la que nos justifica delante del Padre para declararnos justos, sin mancha y sin pecado, amén. Santificación nos separa del mundo para ser santos, para amar esa santidad y ser santos como Él es santo y seguir este camino de luz y de bendición y redención. Amén. Esa sangre preciosa de Cristo que pagó nuestros pecados, que nos compró a precio de sangre para que nosotros podamos recibir todo esto. Por eso dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos por la bendición de Dios.
Démosle el lugar que se merece el Señor en nuestros corazones, démosle toda la gloria, la honra y la alabanza a su nombre. Y mire, yo estoy seguro, hermanos, amén, que si nos manejamos estos parámetros de la palabra del Señor, el Dios mismo va a seguir obrando en nuestra vida y va a perfeccionar esta buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. ¿Amén? Pasemos lo que pasemos, Dios está con nosotros. Dios murió por nosotros, el Señor murió por nosotros. ¿Amén? Y va a completar esa buena obra porque tiene un propósito. Y quizás nosotros, muchos de nosotros todavía no llegamos a entender. Yo no me imaginaba, predicando cuando conocí al Señor hace casi 39 años atrás, ¿amén? Después todos los pasos que se fueron dando en mi vida, no me lo imaginaba. Me imaginaba sentado en la iglesia y recibiendo el mensaje y punto. Era lo que me traía mucha bendición en ese tiempo. ¿Amén? Me traía mucha bendición. Me hizo ver un montón de cosas, la palabra. En un momento, ahí con 34 años, 35 años de mi vida, es como que me abrieron los ojos espirituales y me abrió el corazón y Dios comenzó a obrar. ¿Amén? Y uno quizá no entendía, amén, los propósitos del Señor en ese tiempo, pero Dios fue obrando, Dios fue obrando. Pongámonos en las manos de Dios, amén. Miremos al Señor por sobre todas las cosas, amén. Yo no lo voy a salvar, Pablo no salvaba a nadie, yo no lo voy a salvar, pero el Señor sí. Entonces a Él tenemos que acudir y glorificarlo y bendecirlo, darle gracias por esta vida que nos ha dado el Señor, nos da y nos va a seguir dando el Señor si seguimos en sus caminos. Amén. Vamos a estar de pie, dele gracias al Señor, dele toda la gloria, la honra y la alabanza, dele gracias. Dele gracias por lo que entendió, por lo que no entiende, dele gracias a Dios. Amén, porque Dios va a seguir obrando. Este Dios de poder que predicaba Pablo es el que predicamos nosotros en este lugar. Mal o bien, de la mejor forma posible, amén. Pero reciba esta palabra como palabra de Dios, porque esta palabra de Dios tiene poder para transformar la vida, poder para librar, poder para sanar espiritualmente, como les decía, carnalmente. Dios tiene el poder, hermano, para liberar de cualquier atadura espiritual. Dios tiene el poder, hermanos, amén, para proveer aún en abundancia cuando uno lo necesita. De Él provienen todas estas cosas para sus hijos, para todos aquellos que creen. Bendito Salvador, gloria a tu nombre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, divino Rey. Tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza de tu pueblo, bendito Salvador. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor.